Un país con una capacidad laboral muy grande. El mexicano tiene gran capacidad laboral. Nuestra cultura tiene miles de años de antigüedad y a lo largo de miles de años ha desarrollado una gran capacidad laboral. Es conocido que los mexicanos somos gente muy creativa y que cuando se descompone una máquina el mexicano encuentra la manera de echarla a andar. Somos un país que somos una potencia petrolera. Pemex es la segunda empresa petrolera del mundo y estamos produciendo petróleo desde hace 102 años. Desde el año 1906 se empezó a explotar el primer pozo petrolero en México. Entonces tenemos más de 100 años de experiencia petrolera. Que no nos digan que no tenemos experiencia. Cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo en 1938, que fue el primer país del mundo que nacionalizó el petróleo, las grandes empresas transnacionales indignadas y con gran rencor nos bloquearon absolutamente. Incluso hubo países que rompieron relaciones como la Gran Bretaña y no exportaban a México ni un tornillo, y juraban que en 2 meses iba a ir Lázaro Cárdenas de rodillas a pedirles a las empresas que regresaran a México. Las empresas habían quedado en pura chatarra porque desde 1914 no habían invertido un centavo en las instalaciones, dado por el miedo a la revolución. Luego vino la Constitución donde se reivindica los recursos naturales para la nación, y por ese motivo las empresas no habían invertido. Con la expropiación se llevaron a todos los técnicos, se llevaron a los técnicos extranjeros y a los mexicanos. Entonces en 1938 teníamos una industria en chatarra y únicamente con los obreros y empleados. Entonces juraban que los mexicanos no íbamos a poder levantar la industria petrolera. ¿Qué sucedió? Pues que aquellos obreros con las décadas de experiencia y con las habilidades que tenían, levantaron a Pemex, que se convirtió en la industria más importante de Latinoamérica. Los mexicanos, aún en aquellas condiciones, demostramos gran capacidad tecnológica. Cuando Lázaro Cárdenas anunció que México iba a empezar a producir gasolina, también se rieron de los mexicanos. Para producir gasolina en aquella época hacía falta una sustancia de tetraciclo de plomo, y la fórmula de esta sustancia, que es muy explosiva, muy tóxica, solamente la tenían 2 transnacionales. Entonces el presidente de unas transnacionales llamó a una conferencia de prensa en Nueva York y delante de todos los reporteros juró que se iba a beber cada gota de tetraciclo de plomo que produjesen los mexicanos. Así de esta. Pues se tuvo que tragar sus palabras porque produjimos tetraciclo de plomo y gasolina. Entonces aún en aquellas circunstancias hubo gran capacidad tecnológica. Yo me pregunto, 70 años después de la expropiación petrolera, ¿no tenemos esa capacidad? Por supuesto que sí la tenemos. El Instituto Mexicano del Petróleo en 1987 estaba diseñando, construyendo, instalando, inspeccionando y dando mantenimiento a plataformas petroleras. En aquella época México le daba asesoría a los países extranjeros. En aquella época había proyectos para explotación a 600, 1000 y 1500 metros de profundidad. En el año 2002 el Instituto Mexicano del Petróleo tenía un programa de investigación para aguas profundas. México ha tenido esa capacidad tecnológica. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que los gobiernos neoliberales han saboteado a la industria petrolera. Salinas, de los 300,000 petroleros que había cuando usurpó Salinas la presidencia, porque recordemos que el PRI se robó la presidencia en el 88 y ahora el PAN en el 2006, Salinas despidió a 200,000 petroleros. ¿Y a quiénes despidió? A los flojos, ociosos, vividores. No, despidió a los mejores, a los ingenieros capaces, a los obreros capaces, que son los que muchos de ellos ahora son contratados por transnacionales. Ernesto Zedillo Ponce de León
desmanteló el Instituto Mexicano del Petróleo, desarticuló a los grupos de ingenieros que tenía el Instituto Mexicano del Petróleo. En 1999 tiraron a la basura toda la información que durante décadas había acumulado el Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces los gobiernos neoliberales han desmantelado la industria petrolera y nuestras posibilidades tecnológicas. Entonces no es que nosotros no seamos capaces, sino que tenemos que quitar a estos gobiernos que impiden no solo el desarrollo de la industria petrolera y energética de México, sino en general el desarrollo de la economía de México. La historia, bueno, es una historia que todos conocemos de los gobiernos neoliberales que comienzan con Miguel de la Madrid en 1982, pero esto se remonta al año de 1973, en que hubo una crisis energética a nivel mundial. Empezaron a subir los precios del petróleo, se creó la OPEP. Desde aquella época Estados Unidos, que sabía que México tenía grandes reservas de petróleo, le exigió a México que exportáramos petróleo. Hay que recordar que México, de 1938 a 1976, no exportaba una sola gota de petróleo y crecíamos al 6% anual. La política de Lázaro Cárdenas fue muy clara: había que aprovechar el petróleo para el desarrollo nacional. Por eso es muy importante la posición del ingeniero Vestelli de que el petróleo debe ser para el desarrollo económico de México. Y en aquella época crecíamos al 6% y no exportábamos petróleo. En cambio, desde 1982 al 2008, exportando un promedio de 2 millones de barriles de petróleo diarios, estamos creciendo al 2%. Entonces, bueno, aquí vemos lo ineficaz de estas políticas neoliberales. Bueno, en 1973 el presidente Gerald Ford le dice a Luis Echeverría que Estados Unidos necesitaba que México empezara a exportar petróleo. Luis Echeverría le dijo a Ford que México no podía exportar petróleo, era una política nacionalista muy arraigada y México no iba a poder, él no podía hacer que México empezara a exportar petróleo. Entonces lo que hicieron fue darle la vuelta al asunto y empezaron a darle préstamos millonarios a México. La deuda externa, cuando entra Echeverría, era de 3.600 millones de dólares. Cuando sale Echeverría era de 19.000 millones de dólares. Echeverría hizo algo así como Santana. Santana, cuando lo va a ver un agente del presidente Paul a La Habana, Cuba, en el año de 1946, y le dice, bueno, nadie sabe lo que le dijo, porque no había videograbaciones en aquella época, pero los hechos son muy claros, ¿no? Le pidió a Santana que le vendiera territorio mexicano. Santana le dijo pues que no podía venderlo. Las malas lenguas dicen que le dieron una mordidita de 10 millones de dólares. El hecho es que Santana les dijo que no podía vender el territorio, pero les ayudó de la siguiente manera. Salió en un barco que se llamaba The Arab, el árabe, de La Habana a México. El puerto de Veracruz ya estaba bloqueado por la Armada norteamericana. Entonces, casualmente, cuando llega esta embarcación que traía Santana, los gringos abrieron el camino para que entrara Santana a México. A los pocos meses ya estaba en la presidencia, y en la presidencia, cuando la guerra de invasión norteamericana, Santana hizo todo lo contrario en cada uno de los eventos de lo que tenía que hacer. Cuando había que rematar a los gringos, se retiraba; cuando había que retirarse, se quedaba y le hacían una gran matanza. Los pasos que tenía que cerrar, como el paso de Perote para que no entraran al Valle de México, lo dejó abierto, y ya que entraron aquí en Padierna estaba el general Valencia en una batalla. Él tenía 5,000 hombres, los gringos eran como 15,000 los invasores. Estaba Santana en una loma con 10,000 efectivos, viendo cómo los gringos estaban destruyendo a las tropas de Valencia, y no acudió a apoyar a Valencia. Y después, cuando los gringos estaban en la puerta de la capital, hizo un pacto para que pudieran los gringos abastecerse aquí en la capital de todos los víveres y todo lo que necesitaban.
La indignación fue tal que hubo un motín, se juntó un buen día 30,000 mexicanos que a pedradas